Funciones par, impar y monótona. Para poder empezar a entender estos tres tipos de funciones, debemos recordar dos términos muy importantes en el tema de las funciones, que son el dominio y el rango. Recordemos que el dominio es el conjunto de todas las posibles entradas en el eje X, y el rango es el conjunto de todas las posibles salidas en el eje Y. Vamos a comenzar con la función impar. La función impar tiene dos características o dos normas que debe tener para que se cumpla que es una función impar. La primera, debemos entender o se debe aplicar que f de menos x es igual a menos f de x. La segunda es de acuerdo a los principios de la simetría. Se puede decir que una función impar es simétrica con respecto al eje X, es decir, que al momento de graficar en el punto de corte sobre el eje Y se va a producir un espejo en sentido contrario, que es decir, que si nos da sobre el eje Y, el eje simétrico serán los mismos valores sobre el eje Y, pero en valores negativos. Pero para poder entender estos temas debemos hacer algunos ejemplos ilustrativos. El primero, f de x es igual a x a la 3. La forma más fácil y sencilla de resolver este ejercicio es tabulando y graficando. Lo primero que debemos de hacer es una tabulación donde reemplacemos x, es decir, tomando números consecutivos, que entre más pequeños es mejor. En este caso vamos a tomar los siguientes números: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Al reemplazarlos, es decir, elevar estos números a la 3, vamos a obtener los resultados que tenemos en la casilla de Y o de f de x, es decir, al lado derecho. Estos son los términos que vamos a ubicar sobre el eje Y. Cuando vamos a realizar la gráfica de nuestro ejercicio, obtenemos que el punto de corte sobre el eje Y está en el punto 0,0. Aquí lo podemos ver en la gráfica. Y es como explicamos al comienzo, que si vemos hacia el lado positivo sobre el eje Y en el cuadrante 1, y el eje simétrico da hacia el lado negativo, es decir, sobre el cuadrante 3, pero con los mismos valores del eje Y que están en el cuadrante 1, pero pues podemos verlo con valores negativos. Tenemos un segundo ejemplo. F de x es igual a x a la 3 más 7. Hacemos lo mismo. Tabulamos y aquí hay una característica muy especial. Vemos que hay un más 7. El más 7 nos da a entender que el punto de corte sobre el eje Y debe ser en el punto 0,7. Vamos a comprobarlo. Tenemos nuestra tabulación. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Reemplazamos x, lo podemos hacer en una calculadora para comprobar. Al lado derecho tenemos f de x menos 20, 1, 6, 7, 8, 15, 34. El resultado es reemplazar x a la 3 más 7. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Cuando realizamos nuestra gráfica, comprobamos que el punto de corte en el eje Y o el origen se produce en el punto 0,7, tanto para positivo como negativo. Función monótona. Se dice que una función f definida en un intervalo es creciente en ese intervalo si y solo si f de x sub 1 es menor de f de x sub 2, siempre que x sub 1 sea menor de x sub 2, donde x sub 1 y x sub 2 son dos números que pertenecen al intervalo.
También se dice que una función f definida en un intervalo es decreciente en un intervalo si y solo si f de x sub 1 es mayor de f de x sub 2, siempre que x sub 1 sea menor de x sub 2, donde x sub 1 y x sub 2 son dos números que pertenecen al intervalo. Si una función f es creciente o decreciente en un intervalo, se dice que f es monótona en el intervalo. Por ejemplo, en la función f de x es igual a x al cuadrado, tabulando y graficando, es decreciente en el intervalo de menos infinito a 0 y es creciente de 0 al infinito. Función par. Se dice que una función f es una función par si para toda x en el dominio de f, f de menos x es igual a f de x. El ejemplo ilustrativo: sea f de x igual a x al cuadrado. Si reemplazamos x, los resultados de f de x y f de menos x deben ser los mismos. Su gráfica es una parábola simétrica en el eje y. Su dominio es desde menos infinito a infinito y su rango va desde 0 a infinito. Para aplicar la función par, impar y monótona a la vida real en nuestra carrera de ingeniería mecánica, nos sirve para programar, realizar software en los que se necesite gráficas o secuencias, como por ejemplo configuración de equipos de alineación o balanceo de los automóviles. Es asimismo, con temas un poco más avanzados, podemos realizar con gráficas figuras para modelar objetos.